Señores, bienvenidos a otra entrega de Sondeo, como siempre. Es un programa de peso para un público que piensa. Dentro de ese peso que queremos siempre darle al programa, están, como es natural, los temas institucionales, el trato de los temas institucionales. Y por eso con muchísima frecuencia los abordamos, fijamos nuestra posición o traemos a alguien especialista o conocedor en la materia. Bueno, mi compañero Danilo Clime debe estar en algún tapón por ahí. No voy a decir que bajo agua porque todavía no está lloviendo, aunque parece que va a llover, como dice la expresión. Tenemos como invitado en el día de hoy al profesor universitario, al doctor David Lahoz. Él es el director del Centro de Estudios Constitucionales de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, politólogo, un manejador para los fines y conocedor de estos temas que inciden en la política, que inciden en la institucionalidad. De hecho, fue uno de los aspirantes recientes al llenar una de las vacantes del Tribunal Constitucional. Habían 115 personas postulando, en el camino se quedó una, quedaron 14 y después una tercera, una tercera se autoeliminó para los fines en función de un manejo para los fines no oportuno de determinado tema. Pero bien, demasiados aspirantes para 5 posiciones y sobre todo donde había mucha gente bien preparada, gente buena, con muchas condiciones, con muchas calidades y muchas capacidades. El tema está que generalmente en estos casos la recomendación, la incidencia político o económica de los grupos económicos, de los grupos de presión, de los grupos fácticos, siempre meten la cuchara y siempre meten, si no la cuchara, meten las narices. Porque ellos tienen que estar respirando cerca de donde se bate el cobre. O estar ellos directamente, esos grupos, o tener un representante. Y eso ha sido peligroso y sigue siendo peligroso. Por eso, señores, a la hora de escoger a los 5 sustitutos de los 5 magistrados, incluyendo su presidente, Milton Ray Guevara, que agotaban su cuota en el Tribunal Constitucional después de 12 años allí, y de haber hecho aquello partiendo de cero, salieron con una decisión solamente: ustedes son miembros, usted es presidente, pero sin despacho, sin local, sin nada. Entonces, hay una impronta allí. Entonces, no todo el mundo podía calzarse esos zapatos, ponerse esos zapatos del magistrado Milton Ray Guevara. Pero no por Milton Ray Guevara, sino por el rol que jugó y que está llamado a seguir jugando el Tribunal Constitucional en materia del fortalecimiento institucional del país. Y también en función de las agendas de grupos de distinta naturaleza, locales e internacionales, grupos de presión que quieren ponernos o imponernos su agenda. Y si entonces, además de ello opinar desde fuera, también nos meten fichas en las instituciones, ¿a dónde va a parar el país? O sobre todo si llegara el momento de que esas fichas fueran tantas que lograran desandar los pasos de lo que ya se hizo. Por eso se dijo, tiene que ser muy cuidadoso, el Consejo Nacional de la Magistratura tiene que ser muy reflexivo, muy equidistante, muy equilibrado a la hora de seleccionar dentro de tantos buenos que habían allí. Bueno, no traer por las greñas o por los moños a la cuota de fulano, la cuota de perencejo, de sectores fácticos o sectores económicos o de agendas
Allí hay representantes de agendas. Por eso tronó, como tronó el magistrado Vargas, actual miembro del Tribunal Constitucional, en la puesta en circulación de varios libros de su autoría, donde él decía, advertía a sus compañeros que si en un momento determinado él tiene que sacar sus garras para defender la institucionalidad y para que el tribunal no sea hipotecado o secuestrado, él lo va a hacer. Y hablé de agendas, le advirtió a la opinión pública, incluyendo, como dijo él, a los norteamericanos, que si quiere que le quiten la visa y que si eso le cuesta la visa, allá avisa, como han hecho con otros. Alguna gente le ha extrañado eso, que él dijera, él lo que ha hecho es advertir temprano, porque hay muchas cosas que se están por abajo, por lo bajo, y a veces no tan bajo, o no tan bajito, aunque puede provocar algunos bajos más adelante. Pero bien, vamos a conversar, dar la bienvenida oficial a David Laoz, que está con nosotros, y vamos a hablar de muchísimas cosas, comenzando de eso mismo, comenzando por eso mismo. Que bienvenido, David. Gracias. Y a lo que llega a Clima, que yo no sé si algún amelo tiene parado por ahí en una esquina, en un tapón de eso. Gracias, aquí a tu disposición y la de Clima, si llega. Sí. Primero, vamos a comenzar por el principio, no vamos a comenzar al revés. Tu opinión sobre la escogencia de los miembros del Tribunal Constitucional seleccionados, perdón, habida cuenta de que, supongo yo que con sus reticencias, pero con la debida prudencia, el presidente todavía no ha salido del tribunal. Milton Rey Guevara saludó la escogencia. Lo hizo el expresidente Danilo Medina, lo hizo el presidente Leonel Fernández, y lo han hecho otros. Y de los candidatos presidenciales, pues Abel fue el único que se quejó y advirtió temprano, que él dice, van a escoger a fulano, y fulano tiene ciertas colindancias con tales y cuales direcciones. Y bueno, pues quien dijo Abel exactamente fue el seleccionado presidente. ¿Tiene una opinión, alguna valoración sobre el manejo de este tema, la escogencia, la decisión tomada, al margen de que participaste y no te escogieran? Bien. Lo primero es que el ejercicio de la presentación pública resultó, yo creo que aleccionador, porque permitió ver que la clase abogadil de la República Dominicana se ha estado superando. Antes se criticaba que teníamos un derecho decimonónico. Esas evaluaciones demostraron que no, que estamos al día en cuanto al derecho y que se maneja prácticamente toda la doctrina y toda la jurisprudencia contemporánea en el mundo y en el país. Y cualquiera de los 117 participantes o preseleccionados que participaron en la ponencia es apto para ocupar un puesto de lo vacante en el tribunal. Lamentablemente son solo 5. Ahora, fuera de esto, hay el problema de la metodología para escoger a los 5 puestos que estaban en discusión. En esto me parece que no hay una metodología clara. Primero, porque se evidencia que 2 de los que fueron escogidos se escogieron por cercanía con la magistrada procuradora y los 3 restantes por cercanía con el presidente de la República. Entonces, metodológicamente... Hasta un punto, reparto o cuotas, aun cuando hubo sectores a los que entonces no les dieron cuota. Metodológicamente, a estas alturas de juego, y siendo el Consejo Nacional de la Magistratura el órgano que es, a nuestro juicio no debió manejarse así. Hubiese sido preferible, por ejemplo, el método del sorteo, del albur, de que metieran los 117 y sacaran 5 papelitos.
eso hubiese sido Claro. más transparente, más... Pero conociendo nuestro país y el estilo, lo que se estila aquí, eso no va a ocurrir nunca. Entonces no debieron hacer el llamado a hacer presentaciones públicas, sino que debieron reunirse una primera vez y entre la magistrada procuradora y el presidente, uno coge 2 y el otro coge 3 y estos son 5 y se lo anuncian al país y se acabó. Claro. Y no había por qué invertir ese tiempo en nada, en que lo que participamos dejamos de hacer cosas para estar ahí. Otra lectura que tiene esto es cómo es que deben de ser evaluados los participantes. Se supone que es por su impronta, por su hoja de vida en materia constitucional. Claro, no te interrumpo, solo he oído justamente en ese aspecto a alguna gente decir y hasta criticar, dice, pero no se le, si es el Tribunal Constitucional, debe preguntársele sobre la materia o aspectos que de una u otra forma tengan que ver con la ley, con la Constitución o con la institucionalidad, pero no escudriñar cómo tú piensas, qué tú crees de tal tema, qué opinión tiene usted de tal cosa, como queriendo traer por los moños. No entiendo. Temas incluso sensibles o sensitivos que más que bien dañaban, si se quiere, o afectaban la misma transparencia o legitimidad de la escogencia que se iba a hacer. Pero eso tampoco llevó a ninguna parte. Lo que yo quiero transmitir es que, por ejemplo, si son jueces los que van a ser evaluados, esos jueces no deben de ser evaluados solo por currículum, porque desde la vieja Roma los jueces son considerados la boca de la ley. Lo que debió el Consejo tasar, a mi juicio, son las decisiones de estos magistrados. Aquí... No qué tanto tú has leído, sino qué tanto tú has hecho ya. ¿Cuál es tu experiencia? ¿Cuál es tu aporte? ¿Cuál ha sido tu aporte? Desde siempre se entiende que la doctrina la hacen los abogados y la jurisprudencia la hacen los jueces. La doctrina, los abogados y la jurisprudencia, los jueces. Sí, y hace un buen tiempo en República Dominicana que los jueces, en lugar de hacer doctrina, de hacer jurisprudencia, lo que están haciendo es doctrina. Y ahí hay un vicio. El juez que participa o que se postula, a nuestro juicio, debe presentarle a la nación cuáles son las jurisprudencias sobresalientes que tienen. ¿Dónde es que han hecho derecho? ¿Dónde es que la aplicación transversal, que la aplicación líquida, por ejemplo, de la sentencia de la Constitución, como se dice, ha sido puesta en práctica por ellos, porque ellos sí han tenido la oportunidad de hacerlo? Además, la cuota de jueces está ya sobredimensionada en el Tribunal Constitucional, porque ahora hay 7 de un universo de 13 y decisiones que se toman con 9, es decir, que estamos a nivel de 2 plazas para que ellos tengan una mayoría mecánica ahí. Y entonces fácilmente un sector puede tener una mayoría mecánica. Sí, está a ley de 2 plazas. Y esto es un vicio que tiene el Tribunal Constitucional, a nuestro juicio, porque el legislador constituyente fue sabio y dijo que los jueces del Poder Judicial pueden aplicar, si aman la Constitución, por vía difusa, la constitucionalidad de sus decisiones. Por vía de consecuencia, si quieren ir a la parte concentrada de la aplicación de la Constitución, que es lo que hace el Tribunal Constitucional, deben presentar su averaje en aplicación difusa de la Constitución, en sus sentencias, en sus decisiones. Yo creo que si la nación hace ese ejercicio, se va a encontrar con sorpresa, no solamente de los jueces que participaron y que no fueron escogidos, sino de los propios escogidos, se va a dar cuenta de que tienen incluso decisiones que son inconstitucionales. Es decir, no se va... Algunos de los escogidos tienen en su aval decisiones inconstitucionales. Y no tienen ninguna que se pueda decir que es un aporte a la constitucionalidad, a la Constitución de 2010. Que eso, desde el punto de vista legal, si se quiere, o constitucional, los invalidaba.
Pero claro. Los invalidaba claro, para ser claro. juez justamente del último tribunal que debe determinar la correcta o no aplicación de la ley, o especialmente de la Constitución. De la Constitución y de los derechos fundamentales. ¿Y no crees otra cosa, David, que el mismo hecho de que algunos de los escogidos en su hoja de vida, en lo que se consideró como hoja de vida, o se leyó, o se buscó para buscar por dónde soplaba la brisa, se tenía bien claro que habían fijado determinada posición, ya en su vida privada, particular o profesional, como fuera, habían fijado posición o habían dado su opinión sobre algunos temas atinentes a decisiones del Tribunal Constitucional. ¿Tú no crees que no solamente por ley, sino también por delicadeza, eso ya lo descalificaba, no solo para postularse, sino para ser escogido? Absolutamente. Porque mañana pueden entrar en contradicción con decisiones ya tomadas, que ya son jurisprudencia, por el Tribunal Constitucional. Absolutamente, absolutamente. Eso lo descalificaba. Pero claro que lo descalifica. Por lo menos a dos de los escogidos, por lo menos a dos de los escogidos que tienen agendas o han fijado posición sobre esas agendas que son ponzoñosas para la mayoría de la sociedad dominicana. Y eso es lo que advierte el juez Vargas en los eso es lo que comentarios quiere ha decir hecho, él, de que hay una situación ahí que no se corresponde. Vamos a aprovechar, vamos a escuchar, director, vamos a poner al magistrado Vargas su opinión, su advertencia, justamente en esta dirección. Él no se refirió a nadie en particular, pero es mejor, bueno, se puede leer en entre líneas, por lo menos las preocupaciones o las advertencias que él hace, o deja caer. Eso es para los que quieran pensar, o para los que se preocupan por estos temas, que cada cual lo vea y lo mire, lo juzgue como quiera, pero lo dijo en lo que se averigua, el tema. Vamos, director. Porque hasta ahora no he visto ningún sesgo particular que trate de contaminar las decisiones del Tribunal Constitucional. Hasta ahora, pero si eso pasara, señores, mis colegas verán las garras y no voy a guardar silencio. Yo no voy a guardar silencio porque este país no van a hipotecarlo. Y si los americanos quieren que me quiten la visa, como se la han quitado a otros, que me la quiten como los han quitado a otros, para que lo sepan. Porque hasta ahora no he visto ningún sesgo particular que trate de contaminar. Ya usted sabe, mi señora, páseme su usuario y su clave del banco para depositarle ese dinero de una vez. Ay, pero ahora mismo. Si lo das se van, esos datos tuyos se van. Si los das se van, esos datos tuyos se van. En el momento en que lo envíes te van a hackear. Hay hackers por ahí esperando por ti. No envíes tus datos porque son solo para ti. Son solo para ti. Son solo para ti. Protege tus datos privados. No los compartas con terceros ni accedas a páginas o enlaces desconocidos. Proteger tu información privada es tu deber. Son solo para ti. Son solo para ti. Exacto. Tus datos son solo para ti. Protegerlos es tu deber. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Ya se siente la brisita, vecina. La brisita y el aroma. Por las cañas se comienzan a sentir. El espíritu de las fiestas está aquí. Una brisa con aroma de tradición. Y en la noche empieza la celebración. Su gente rica en tradiciones que une a su pueblo y todo eso. Una iglesia llena de bondad, alegrías y anhelos, volando los lazos, lo mejor de lo nuestro. El aroma de siempre. ¡Wey! ¡Llegaron! ¡Huye, vamos a ver!
Navidad. Les desea Café Santo Domingo y toda la familia en Dubán. Tienda es sinónimo de Joarla. Comercio es sinónimo de Rosa. Proyecto es sinónimo de Guara. Mercado es sinónimo de Katy. Negocio es sinónimo de Claudia. Emprende se escribe con tu nombre. Mujer que crea su futuro. Descubre un espacio lleno de beneficios para acompañarte desde la idea inicial hasta la apertura y desarrollo de tu negocio a través de capacitaciones y mentorías. Tú también puedes ser parte de Emprende Mujer. Popular, a tu lado siempre. David, hay muchos temas que como politólogos debemos aprovechar, pero ya finalmente, ¿qué expectativas tiene, escuchando al magistrado Vargas, viendo las cosas como se han estado desenvolviendo y viendo incluso el comportamiento de los actores políticos y de las mismas instancias institucionales, como que hubo la escogencia, pero como que no pasó nada? Y a pesar de todas las advertencias que se hicieron, señores, hay que escoger muy bien escogido para que no tengamos problemas y no retrocedamos y no desandemos los pasos ya recorridos dados por el Tribunal Constitucional. Que finalmente tienes una opinión contraria o cree que hay que darle tiempo a esta gente porque ya están escogidos? No, es difícil porque están escogidos y están escogidos por el órgano competente. Esa es una realidad. Ahora lo que debemos mantenernos vigilantes para que no haya desaguisado, para que ese tribunal, como bien advierte el juez Vargas, no sea destruido. O sea, que el prestigio alcanzado no decaiga, porque ese tribunal tiene una agenda institucionalizante muy fuerte. Claro. El fortalecimiento institucional depende de ahí. Sí. El fortalecimiento institucional pendiente. Sí. En toda Latinoamérica y en el propio Estados Unidos, es desde la perspectiva del Tribunal Constitucional que se ha llevado a los jefes del Poder Ejecutivo a tener responsabilidad en la política pública que ejecutan. En toda Centroamérica. ¿A tener responsabilidad? Sí, a tener responsabilidad ante los tribunales. En toda Centroamérica. Y en otras cosas, gracias el tema de los acuerdos internacionales. Los acuerdos internacionales no, y incluso tan sencillo como después de la sentencia 168-13, la definición de que realmente la nacionalidad. De soberanía. Esos temas que estaban en manos de una serie de instituciones que no se daban por enteradas. Sí. El tribunal las puso a trabajar. Sí, con decisiones importantes. Entonces, esa responsabilidad parece ser, en la decisión tomada, que lo que se busca es tener un tribunal constitucional que sea complaciente, al menos con el Poder Ejecutivo. Y eso es una actitud anti-institucional, a nuestro juicio. Sobre todo cuando hay algunas sentencias, varias sentencias pendientes que no han sido aplicadas o respetadas por el propio Ejecutivo. Y una serie de presiones internacionales que tenemos. Exacto. ¿sí? O sea, tenemos presiones internacionales sobre determinadas políticas internas y tenemos 109 sentencias desacatadas. Pendientes todavía. Entonces, en lugar de creo poner que 60 y tanto, 50 y tanto del Ejecutivo. Sí. Que después de advertencias que hiciera el magistrado Milton Ray antes de irse, todavía que se sepa, no se han cumplido. Entonces parece ser que quieren que eso no se hable de ese tema, o lo que es lo mismo, que el tribunal tome decisiones sobre temas nuevos, pero que a la vez dejen sin efecto esas 109 sentencias. Es una lectura que le eche tierra a otros temas. Que cambie la jurisprudencia. O cambie la jurisprudencia. Un cambio de jurisprudencia, o que por lo menos se haga el sueco
y se olvide de algunas cosas. Pero institucionalmente si cambia el criterio, ya con eso es suficiente para dejar eso como en el pasado, como algo, un papel de archivo. Eso sería peligroso, peligrosísimo y lamentable, porque recordemos, no sé si tú recuerdas, un famoso acuerdo que el Poder Ejecutivo mandó al Congreso, el Congreso lo aprobó, pero de todas maneras tenía que ser refrendado ya en este caso por el Tribunal Constitucional, donde le daba la facultad sencillamente a los Estados Unidos de, señores, y el Ejecutivo aprobó eso, no el titular de otro tiempo, le mandó eso, esa especie de papa caliente al Tribunal Constitucional, donde si los soldados norteamericanos venían aquí, cometían alguna tropelía, en vez de ser juzgado aquí, tenía que ser juzgado allá, si acaso, porque tampoco, creo que establecía ahí mismo que no tenía ninguna implicación de tipo legal. Y el control de la entrada al país también. Exacto, y el Tribunal Constitucional dijo, pero esto es una barbaridad, esto no procede, esto es inaceptable, y sencillamente eso no se dio. Porque no tuvieron los votos suficientes en el Constitucional. Se dice que podría ocurrir que ahora sí tengan los votos suficientes. Eso sería lo último, que desengaveten un expediente de esa naturaleza, un adefesio de esa naturaleza, violador de la soberanía del país, que lo desengaveten y lo presenten otra vez. Eso sería el acabose. Esta sociedad tiene que estar vigilante. Tiene que estar vigilante. Muy vigilante sobre esas cosas. Vigilante porque el Constitucional es también considerado un legislador negativo. Un legislador negativo. Es decir, que puede, claro que sí. Pero ya lo dijo el magistrado Milton Rey Guevara cuando hacía todas las advertencias que hizo. Se puede, lo que se hizo en 12 años, se puede, no, ni siquiera 4 años, dice que se puede deshacer en 4 años menos. En menos. Claro. La ley 169-14 de Danilo Medina, que pretende invalidar la sentencia 168. Claro, que eso es inconstitucional. 13, es inconstitucional, es decir, no pudo surtir los efectos que el Congreso entendía porque estaba la 168. Pero si ahora hay una variación. Pero fue un decreto del Ejecutivo que lo mandaron al Congreso, el Congreso convirtió eso en ley, que se supone que una ley no está por encima de una sentencia del Tribunal Constitucional. Ese es el peligro. Pero eso una variación ahora. Eso se estuvo ejecutando y se metieron 750,000 haitianos, la legitimidad, la nacionalidad de. Yo creo que no se ejecutó toda esa cantidad, pero se quiso legitimar. Pero una variación de criterio ahora sobre esa decisión y sobre otras que hay ahí puede echar al piso todo. Porque en derecho se dice que a veces. Pero ¿y es posible ya esas sentencias que fueron. ¿Cómo se llama esto? Que crearon un precedente. Que crearon precedente, jurisprudencia, y que son inapelables las decisiones del Tribunal Constitucional, el mismo órgano puede volver para atrás sobre ello. Puede variar su criterio y al variarlo entonces la deja. ¿Y por qué puede variar sobre algo que ya se sentó jurisprudencia? Porque si se crea una mayoría con otro punto de vista, eso es posible. Si se crea una mayoría con otro punto de vista. Sí, lo único que eso es como matar al tribunal. Pero claro. Eso es como matarlo, pero sí es posible. Pero eso es peligroso. Muy peligroso. Y aquí no se legisló en ese sentido, porque si las sentencias, o sea, las decisiones que sientan jurisprudencia, se supone que ya eso debe ser intocable. Sí, pero por ejemplo, los franceses lo que han dicho es que los que resultan electos para esos puestos tienen lo que ellos llaman un deber de ingratitud frente a quienes los eligieron. Pero ¿de gratitud o de ingratitud? Ingratitud. Ajá. Es decir. O sea, deben desligarse. Por completo. Claro, digo, por completo. Sin embargo, en la práctica jurídica dominicana ocurre exactamente lo contrario. Claro. Que eso no es difícil, que cuando aquí se acusa o se ha acusado y se vive acusando de que no deben ir políticos o gente que vengan de los políticos. No, allí lo que no deben ir, o a las instituciones lo que no deben ir sinvergüenza o irresponsables. No, o personas que van bajo compromiso, o bajo compromiso, con misiones específicas. Pero usted puede ser amigo de quien lo puso allí o de quien lo recomendó. Y eso no significa que usted tenga que ser un sí señor
Yo lo he mencionado aquí muchísimas veces. Pero sin embargo, óigame lo que le voy a decir en relación a eso. Usted sabía que aquí hay tribunales civiles que conocen 300 audiencias. Tribunales civiles que conocen 300 audiencias. 300 audiencias. Y esa dinámica. Ahí hay una situación. No hay un negocio ahí. Algún negocio hay ahí. Son negocios. Son negocios avalados por el Poder Judicial. Eso hace que, por ejemplo, una persona con una deuda de 50,000 pesos pueda ser obligada a pagar 1,000,000 o más. Porque, ¿qué es lo que hacen? Con esas fijaciones de audiencia, aquí hay ciertas oficinas llamadas turbocobro, que no son oficinas de abogados en el sentido propio. Que son unos turbodelincuentes. Eso es lo que son. Entonces, por cada instancia de fijación de audiencia y por cada rol de audiencia, te lo valoran en 50,000, 100,000 pesos. ¿Y sabe qué? Cuando ese tipo de expediente llega a una corte o llega a la Suprema Corte, es validado. Una barbaridad. Y muy probablemente ahora de lo que se trata es que lleguen al Constitucional y también serán validados ese tipo de decisiones. Al Señor que nos ampare, el Señor que nos ampare. Mira, yo conozco a un joven atlético, el amigo de un familiar, un hijo mío, que tenía en su gimnasio, tenía a un sereno de nacionalidad haitiana. Un sereno, lo tiene de servicio, pero él descubre, se aparece un día de madrugada, que yo a qué hora, y descubre que al que le está pagando un servicio para que le resguarde su propiedad, sencillamente el tipo no está ahí. En algún momento lo encontró durmiendo, pero ahí no lo encontró, está incumpliendo. Y él cogió y lo canceló y le dio su liquidación, pero eso no paró ahí. Uno de esos turbo despachos de abogados le cayeron atrás. Bueno, para no cansarte el cuento, después hubo, ya el hombre tenía, no sé si una sentencia, qué sé yo qué cosa, pero le salió por más de 1,000,000 de pesos el asalto que le habían hecho ya de antemano a su caso, porque habían unos abogados picapleitos detrás de eso. Eso no puede ser. En las redes anda circulando, y creo que algunos programas se han hecho eco de una ciudadana fiadora de alguien con una deuda de 75,000 pesos. Y se aparecieron con un embargo a su domicilio, incluso con una hija enferma, y la hicieron pagar 1,000,000 de pesos. Yo creía que la justicia... ¿Y dónde están las decisiones de la Suprema Corte de Justicia, de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia, cortando eso? Porque ellos saben que ningún tribunal, ninguna sala civil puede conocer más de 70 casos al día, y conocen 150, 200, 250, hasta 300 casos de ese tipo de oficina turbocobro. En la Suprema Corte de Justicia. En la Suprema Corte de Justicia. En la primera sala, de ahí salió una figura importante para dirigir el Tribunal Constitucional. Imagínese usted. Líbreme, Señor, de todas esas cosas. Entonces, esos embargos, las propiedades, los fraudes que hay de propiedades, de titulaciones falsas, y qué sé yo cuánto, de gente que está fuera esos del casos país. están llegando a la Suprema. Pero si están ejecutando, no es solamente que están llegando, sino que son ratificados en la Suprema Corte. Ratificados en la Suprema. Ganancia de causa allá en la Suprema. O sea, la legalización del abuso es lo que están dando. Bueno, vamos a ver si ya suena el timbre, por ahí viene Danilo Clime, que estaba metido en un tapón. Vamos a hacer la última pausa, director, y damos entrada a Clime. Vamos a ver si nos metemos en algunos temas que tienen que ver con la política o la sociología política. Vámonos a la pausa con la anuencia de nuestro querido invitado, el doctor, profesor David Lavoz. Felipe y Gaby dan fe del crecimiento de la construcción gracias a Banreservas.
Lo mismo pueden decir Manolo, Conchita y toda la brigada por el apoyo que recibe la pelota del Banco de Todos los Dominicanos. Los Invencibles también son testigos de ese apoyo al arte y la cultura. Y ni hablar de todos los que se benefician del programa de pignoración de arroz, como don Héctor y su gente. Y el respaldo es tan real que les cuente Jessica, quien realizó su sueño ecoturístico con la ayuda de Expo Fomenta Pymes Banreservas. Los sectores construcción, pymes, deporte, arte, cultura, turismo y agricultura saben que detrás de uno que avanza hay muchos más echando hacia adelante. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Ya se siente la brisita, vecina. La brisita y el aroma. Por las cañas se comienzan a sentir. El espíritu de las fiestas está aquí. Una brisa con aroma de tradición. Y en la noche empieza la celebración. Su gente rica en tradiciones que une su pueblo y corazón. Una regla llena de bondad, alegrías y anhelos. Volando los lazos, lo mejor de lo nuestro. El aroma de siempre. ¡Wey! ¡Llegaron! ¡Huye, huye! ¡Vamos a ver! Incompleta está la fiesta. Si no llegan los amigos. Corresponde otra greca. Les desea felicidad. El coro Indubal. Les desea mucha felicidad. El coro. ¡Feliz Navidad! Les desea Café Santo Domingo y toda la familia Indubal. Tienda es sinónimo de Joarla, comercio es sinónimo de Rosa, proyecto es sinónimo de Guara, mercado es sinónimo de Katy, negocio es sinónimo de Claudia. Emprende se escribe con tu nombre, mujer que crea su futuro. Descubre un espacio lleno de beneficios para acompañarte desde la idea inicial hasta la apertura y desarrollo de tu negocio a través de capacitaciones y mentorías. Tú también puedes ser parte de Emprende Mujer. Popular, a tu lado siempre. Bueno, se integra Danilo Clime, que estaba tan metido en unos tapones por ahí, tapones lluviosos, entre otras cosas, que se complican mucho más. Así es. Bueno, pues con David Lahoz ya cerramos la parte de Tribunal Constitucional y las implicaciones. Ojalá se conjuren todas las malas augurios, los malos augurios. Bueno, y que las advertencias hayan sido para bien. Para bien, para frenar cualquier tipo de intentona que pudiera estar detrás de eso. Pero como politólogo, que es nuestro invitado, además de abogado, maneja estos temas de la política, una visión sobre el comportamiento y las posibilidades en política. Me gustaría que él nos dijera algo sobre el escenario. El escenario medido al día de hoy. ¿Qué aprehensiones o visiones claras él puede tener? ¿Y qué tendencias se están perfilando? Sí, ¿cuáles tendencias se marcan ahora? Si marcan tan temprano, no sé. Vamos a ver por dónde nos metemos y a dónde salimos. Para mí el tema crucial del proselitismo electoral dominicano es la legitimidad de los escogidos como candidatos. ¿Ilegitimidad? Ilegitimidad. ¿Y por qué? Porque nunca se concluye el proceso. Entonces los partidos, a pesar de que incluso se ha prorrogado, la Junta le ha prorrogado plazo para que presenten candidatos, simplemente no son capaces de hacer un proceso interno válido. Lo cual, válido. O sea, hay una legítimo. Por ejemplo, la última información que se tiene sobre la capital, que tiene que ver con la senaduría del distrito, es que el presidente de la República estuvo en un programa y le hicieron una pregunta sobre la posible candidata de su partido en la ciudad y
dio una respuesta elegante. Elegante, pero el cariño que demuestra, tan elegante que uno hasta entiende que no es así. Exacto, que se entiende lo contrario. O sea, sí, un cariño que le tiene a la candidata, a la actual senadora, que ella misma iba a decir, yo estoy sorprendida, yo lo agradezco, pero estoy sorprendida porque él, refiriéndose al Ejecutivo, al presidente, él no acostumbra a ser tan elogioso. A ser tan elogioso con ninguna, por más aprecio que le tenga. O sea que, en pocas palabras, ella pone en duda ese cariño, elogio tan desmesurado. Esa es la lectura. Fue desmesurado, ¿verdad? Esa es la lectura. Sí, pero esa es una lectura. Pero hay otra lectura. Al extremo de llegar a decir que la capital le queda chiquito. Chiquito. Entonces no sabemos si entonces las otras candidaturas le quedan grandes. Pero hay otras lecturas que dicen que todo esa indefinición viene a cuento porque se prefiere otro candidato cuya virtud es su capacidad de insultar, de atacar, de ser incisivo, ácido, vitriólico. Sí, con un político de la oposición. O sea que aunque pierda, se prefiere aquel que viene a zaherir, exacto, que viene a hacer uso probablemente de campaña sucia y de una serie de cosas. Entonces, pero eso actúa entonces en contra del partido, de las posibilidades del partido que lo quiere promover y además manda mensajes, si no equivocados o distorsionados, qué sé yo, mensajes confusos. ¿Por qué? Porque si tú no quieres escoger a la candidata que tiene todas esas virtudes que dice el presidente, no quiere escogerla, que es la actual senadora, entonces, y esa indefinición lo que hace es, primero manda el mensaje de que tú no estás seguro de que vas a ganar, o de que no confías o no quieres a quien tiene, pero esa es también una forma de hacerle campaña gratuita, en este caso a quien se ha visto como el contendor más potencial, que es el joven Omar Fernández. Sí, pero se está dando una situación, principalmente en el distrito, y es de que desde hace un buen tiempo la perversidad, o lo que es lo mismo, los razonamientos maquiavélicos, son los que están primando en la política dominicana. Maquiavelo es el padre de la política, pero de la Edad Media. Sí. El politólogo, el creador de la ciencia política actual es Alexis de Tocqueville, porque es el que trata el manejo de la democracia, el contenido de la democracia. Y los fundamentos del Estado liberal. Del Estado liberal y de la democracia. Sin embargo, nosotros, los políticos nuestros activos, se mantienen apegados a un pensamiento medieval de Maquiavelo que no hace más que crear distorsiones en el sistema político dominicano. Pero a mí me preocupa mucho esa situación. A tono con eso, recientemente me he enterado yo, y ha circulado, que unos remedios caricaturescos de Joao Santana, pues Joao Santana es un experto manejador de crisis, pero de repente aquí aparecen unos... Y de perversidades. Sí, aparecen unos muchachos que dicen que pueden superarlo a través de la X, se les concede un contrato de 6 y tantos millones de pesos para hacer estas cosas por la X, que es perversidades, enturbiar, pervertir y todas esas cosas. Esa línea de campaña, ¿cómo la valora usted? Bueno, en el 20, más del 20% de los votos, la decisión de votar se hizo por las redes, ciertamente. O sea, no es nada despreciable y probablemente hacia el 24, hacia el próximo año, sí, se incremente el número de votantes que toman la decisión de votar a través de las redes. Eso es toda una tendencia que va increciendo en el extranjero. Pero cuando esas redes se utilizan para detractar, para dañar sí, y para vender o inducir una percepción. Y que lo haga el poder, claro, es una tragedia para el sistema democrático. Eso digo yo, entonces se está pervirtiendo desde el gobierno, con recursos de los contribuyentes, el sistema político y el régimen de partido. Eso es preocupante. Bastante. Sin duda es preocupante porque
en términos politológicos, lo que deberíamos aspirar es a tener una democracia cada vez más perfectible, más institucionalizante, que haga vivible la vida y amena a todo el que vive en República Dominicana. Pero el proselitismo político, lo que se hace en campaña, siguiendo consejos de Maquiavelo, es simplemente perverso. El país debe superar eso. Entonces, lo que quería decir ahorita con eso es que hay quienes dicen que no se está discutiendo solo el 24, sino el 28. Y que, por ejemplo, la propia alcaldesa de Santo Domingo tiene un problema porque a ella la quieren sacrificar. Porque hay otro precandidato hacia el 28 que ya en el pasado sacrificó a un alcalde de la capital, lo llevó a una encerrona y lo liquidó políticamente. Y entonces ella está tratando de cuidarse. Ese fue liquidado con la colaboración de su propio líder partidario. Eso. Que por eso una cosa increíble. Que por eso se dejó. Sí, la perversidad, Maquiavelo. Por eso se dice que se llevó, no quería aspirar a la alcaldesa. O no quiere, porque todavía... No quería, pero el presidente le pidió eso. Y él llegó a admitir públicamente que él le pidió que se quedara allí. No se sabe si es para que se frían su propia salsa allí y entonces después otro candidato emerja ya para el 28. Entonces tener que admitir que el proselitismo se está llevando sobre esa base entre nosotros no es una buena noticia. Pero no solamente aquí, sino internacionalmente. Ya vimos como Donald Trump, aquella vez cuando quiso quedarse con el poder, desde el poder, las tropelías que cometió Él acaba de sancionar un entonces, tribunal. Justamente ahora una corte acaba de prohibirle la participación en las primarias. No puede participar en las primarias. Y además, fíjate basado en la enmienda 14. Entonces, sin embargo, fíjate la contradicción. Él dice, el Donald Trump dice que no va a poder participar en el proceso interno. Él tiene la osadía de decir que es una gran verdad, pero bueno, vista desde otra óptica, que dice él que el presidente Biden sería un peligro para la democracia. ¿Y qué es Donald Trump para la democracia, señores? Pero, sin embargo, en ese proceso se nota que hay salidas institucionales. Claro, claro. Hay jueces que son lo que crean el desenlace sobre ese punto. El contrapeso y el balance funcionando. Aquí tenemos, no. Fuera de la opinión teníamos pública. En el constitucional, teníamos para los fines. Fuera de la opinión pública. Y quizás institucionalmente no hay nada. Y quizás no tenemos opinión pública y no opinión publicada. Que es más grave. Teníamos menos, es decir, que todavía tenemos menos. Anteriormente teníamos a Participación Ciudadana como representante de la sociedad civil, de un sector de la sociedad civil, pero resulta que Participación Ciudadana ha participado tanto que se ha metido en el tuétano del gobierno, en distintas funciones administrativas, y hasta sus cuotas en las cortes también le han dado. Y con en embajadas y cortes. Y con problemas también que se dice de corrupción también, porque hay otros prestantes miembros en el gobierno que también están en la picota pública, porque han caído en situaciones ahí que no son fáciles de explicar. Exacto. Hay gente que ha sacado la cuenta de cómo se obtiene una compañía, todo el procedimiento, y es meteórica la manera como se crea una empresa. Se adjudica un contrato millonario, y todo esto avalado por los representantes más conspicuos de esa sociedad civil. Bueno, pero parecería que son tiempos borrascosos para América Latina, porque el escenario gris que pinta aquí es para pensar. América Latina, pero Ecuador no hay que irse muy lejos, Danilo, porque si hablando de aquí, estamos casi con un proceso electoral encima. Y tenemos también... Pero acuérdate, en Ecuador, una campaña en que mataron candidatos, hirieron a una vicepresidenta. Los desenlaces son fatales. Milei es un outsider de la política argentina y logra imponerse. Ya le están haciendo protestas, ya comenzaron las protestas. Porque está chocando con la parte institucional. Claro. Porque Argentina también tiene sus instituciones. No, está chocando con la inaplicabilidad de lo que él prometió que iba a hacer y va a deshacer. Por ejemplo,
Bullwright, una de sus ministras, se caracterizaba porque en su época de opositora estaba cortando calles, que como ellos llaman a lo que hacen protestas públicas. Pero ahora la primera decisión de ella es prohibir las protestas públicas. Entonces, hay una situación... Es partidaria de la dictadura, la reivindica. Entonces, en los procesos de establecimiento de la democracia nuestra, tenemos una mezcla entre sociedad medieval maquiavélica y la modernidad a la que aspiramos, que parece que se nos va. Que Tocqueville, en el 19, un francés viene a Estados Unidos y se da cuenta de que en Estados Unidos del siglo XIX había una democracia igualitaria, mientras en Europa se hablaba de democracia, pero era una democracia jerarquizada. Sí, era la monarquía parlamentaria. Eso. Y entonces dijo, aquí, es el futuro. Aquí de lo que se habla de un asigún, de asigún, y de que una cosa es con guitarra y que otra es con violín. Gente que aquí en Marcha Verde estuvo protestando, marchando, protestando por una cantidad de cosas, que se oponía a los préstamos, a los endeudamientos, a los contratos o las concesiones aquellas, se oponía a todas esas cosas. Que quería política limpia, ahora sí, recibe contrato para hacer democracia, política limpia, institucionalidad, transparencia, todo ese tipo de cosas desde la oposición. Se volteó la tortilla, llega al poder y desde el poder comienza a verse las cosas desde otro prisma. Ese es el problema, por ejemplo, de la senadora de la capital. Claro. Que no encaja en su partido porque ella tuvo un discurso muy ácido cuando estaba en oposición, pero resulta que su gobierno, que su presidente, es el que más préstamos ha tomado en la historia del país y en menos tiempo, en un lapso de solo 3 años, y se dice que continuará aumentando. Sí. Entonces hay una serie de contradicciones en la política dominicana que le hacen daño a la institucionalización de la democracia como sistema y como modelo que hace vivible la vida ciudadana. Pero hay son amenazas, más que fiesta democrática. Son amenazas y nosotros tenemos más que una democracia, además un modelo de democracia de partido, y los partidos se han fragilizado notablemente. Pero es precisamente por esas contradicciones, porque fíjese que lo que se le pide es un cambio de actitud, por ejemplo, a la senadora. Pero entonces, a la pregunta, ¿y cómo es que en oposición yo era buena con mi discurso y ahora que obtuvimos el poder, entonces ahora no debe ser mi discurso? Tengo que decirme de mi trayectoria como persona pública. Entonces, evidentemente que hay una contradicción. Pero a la vez, como se ha hablado de un supuesto enfrentamiento con la primera figura del país, entonces se la pone como necia y muchas veces en algunos escenarios la presentan como una necia. Entonces la pregunta es, ¿y qué democracia es que estamos construyendo? Y ella, que fue voz harta, ha sido acallada, asordinada prácticamente. No, le dicen la mudita por ahí atrás. Entonces, esa parte del proselitismo, ahora que lo que está en juego es posiciones municipales, que son los gobiernos locales, los que se van a escoger en febrero, que hay mucho problema, porque tradicionalmente en las elecciones municipales tenemos candidatos analfabetos, que no es culpa de ellos, es culpa del sistema educativo dominicano, porque precisamente la democracia debe garantizar una educación igualitaria y digna a cada ciudadano. Entonces, si tenemos ciudadanos que no tienen esa competencia que debe de dotarle la democracia, no es culpa de ellos, es culpa de la sociedad misma. Y ese es un tema también que debemos debatirlo hasta enderezar la cosa, porque es muy lamentable. A esta altura no sabemos cuál es el perfil de esos candidatos. León Gambetta, que es el gran promotor del gobierno local, decía que era la base de la democracia. El gobierno local debía ser gobierno local, efectivamente, pero muchos de esos candidatos a ser alcaldes no tienen sentido de lo que es el gobierno local. Yo oí a un alcalde que es muy dinámico, el de Dajabón, decía, si Luis me da más poder,
Es que él no tiene que poderle pedir al Ejecutivo, él es gobierno local, él tiene el poder local. Pero el padre de la patria, Juan Pablo Duarte, decía que la democracia comienza por el municipio. Claro. Comienza por el gobierno local. Ya el director nos dice que no, que acabemos. La doña que siempre está vigilando me dice que le preste más atención, menos atención al exterior. Lo que pasa es que cuando se tocó el tema del endeudamiento, yo estaba buscando aquí un listado que se mandó de los 3 gobiernos, el de Leonel Fernández, el endeudamiento de aquella vez en 12 años, del endeudamiento de Danilo Medina en 8 años, sí, y del endeudamiento de Luis Abinader en 3 años. Entonces ahí era donde, pero andaba buscando ese bendito dato, pero parece que se quedó en el baúl del vehículo. Vamos a tener que invitar más a David. Y no apareció, pero esa era la idea. Porque estos aparatos distraen muchísimo, pero guardan muchos datos. Sí. Esa era la idea. Un invitado de alta calidad debemos invitarlo más seguido. Claro. David, gracias por estar con nosotros. Y se nos queda, apenas comenzamos a enunciar algunos temitas sobre el tema político. ¿Y la familia dominicana podrá tener su cena de Navidad este año? Eso esperemos. Bueno, vamos a ver. Los precios en la calle dicen que no, hay una carestía y una falta de asistencia oficial. Sí. Dice el ministro de Agricultura, que no pega una desde mi punto de vista, que van a importar cerdo para que el chicharrón no falte en la mesa. Usted. A importar cerdo. Es verdad que hubo una fiebre porcina y que hubo una renovación de ese problema, pero bueno. Yo creo que hay algunas falencias en algunos sectores y en el agrícola, sector agropecuario, hay falencias en problemas de producción. Gracias a David Lahoz que nos ha acompañado este día. Lamento no haber dado todo el tiempo. Sí, pero culpa de España, no de los tiempos. De los tiempos, no de España. Bien, gracias David, nuestro invitado. Nos vamos, nos vemos.